Nuestro último panelista es Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en política de drogas y actualmente presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas, CUPID. Entre sus publicaciones más recientes, bueno, tenemos un montón, nombraré nada más dos: La cresta de la ola, reivindicaciones y disgresiones de la contracultura en México, y Moral y drogas, el principio del fin, publicada en la revista Este País, un par de libros más y evidentemente un montón de información adicional que podrán encontrar por ustedes mismos. Jorge nos va a hablar por último de la situación en México, un poquito para que logremos cerrar este panel con cuál es la situación, cómo nosotros lo concebimos en este país. ¿Nos podrían facilitar, por favor, el control? Gracias, Lisa. Gracias a todos por aguantar hasta esta hora. También gracias a Fernando Belanzarán, a la comisión encargada de este importante debate. Como siempre, es de nuestro máximo interés participar y demostrar que, bueno, somos una sociedad plural que tiene distintas formas de ver las cosas. Esperemos que la plática que voy a dar sea constructiva en este sentido. Tiene que ver con los asuntos relacionados entre la salud y las drogas, en donde hay muchos conceptos que suelen confundirse, que suelen utilizarse para unos propósitos que no necesariamente están dirigidos a conseguir algo que yo creo que en lo que todos estamos más o menos de acuerdo, y es que las drogas son sustancias que implican riesgos, en el que los menores de edad nunca deberían de estar expuestos a ellas. Sin embargo, sí creo que hay diferencias importantes en cómo lograr esto y cuáles son los principales éxitos y obstáculos que hemos observado con lo que hemos hecho hasta ahora. Básicamente empezaría diciendo que hay que quitar algo de la cuestión moral hacia las drogas. Uno de los principios de la bioética, el doctor Ricardo Tapia lo ha mencionado varias veces, es que si existe una sustancia con potencial benéfico para la vida humana, esta debe ser investigada y debe de ser utilizada. La cosa es cómo, digamos, regulamos ese uso, pero no existe una relación entre sustancias buenas o malas per se, sino la forma en que regulamos y las entendemos. El problema de la salud pública, muchas veces relacionada no solo en México, sino en parte del mundo, es que verdaderamente ha sido una moral privada convertida en una política pública. Y cuando una moral privada, que puede ser respetable, no todos tenemos que estar de acuerdo en ella, sin embargo, supone el deber ser y no necesariamente atiende a lo que realmente es. Esta moral privada, por ejemplo, que está desde las convenciones internacionales, es una moral que, por ejemplo, determina que todo uso de drogas, si no tiene fines científicos o de investigación, es un uso indebido, y no se entiende por qué en ese sentido cuáles son el papel en estas convenciones que no están incluidas del alcohol y del tabaco. No sé cuál sería el uso médico del alcohol o del tabaco, o por qué no entra también dentro de ese paquete. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una división también moral de las sustancias que tiene antecedentes históricos importantes, que representa corrientes de pensamiento más grandes o más amplias que las meras drogas, pero en las que las drogas quedan en medio, y entonces los sistemas regulatorios, al estar enfocados hacia un deber ser, hacia una moral privada, muchas veces encuentran, digamos, dificultades en la práctica para el ejercicio de la política pública. En cuanto al consumo en México, datos muy básicos. Por ejemplo, la Ciudad de México, el mayor mercado de todas las drogas en el país. Vemos que son mercados relativamente estables, lo que puede decir que muchas veces las políticas públicas en las drogas tienen poca incidencia realmente en lo que sucede en el consumo. Si el hecho de que esté prohibido no quiere decir que no se consuma. El hecho de que esté regulado tampoco necesariamente quiere decir que se consuma más, sino se puede consumir de una forma distinta. Aquí la tabla, lo interesante que dice es que en los últimos años ha habido un cambio cualitativo en las sustancias que se consumen, y lo que estamos viendo es que se ha duplicado. No solamente ha disminuido la edad de inicio, que es donde está el principio, digamos, epidemiológico de importancia, no la legalidad la legalidad o ilegalidad,
sino el tipo también de drogas que están consumiendo. Y lo que vemos es que hay un amplio crecimiento de los estimulantes de tipo cocaínico y anfetamínico que representan un problema de salud pública muy distinto al que representa, por ejemplo, la marihuana. Ya se ha dicho aquí, es necesario diferenciar entre las drogas, entre ellas mismas. No, esta división artificial entre legal o ilegal en la práctica resulta confusa para la aplicación de la política pública y muchas veces la hace más ineficaz. ¿Cuáles son en realidad los focos legales en términos de salud pública en México en relación a las drogas? La verdad es que es lo que la OMS ha dicho. El alcohol en primer lugar, la Organización Panamericana de la Salud dice es el elefante en la habitación. Es decir, todos los demás problemas relacionados con drogas son menores en comparación al alcohol, por lo menos en nuestra región. Y esto no es menor. Luego sigue el tabaco y en nuestra sociedad en lo particular los disolventes inhalantes, que ya se ha hablado de ellos. Todas estas son sustancias legales, de algún modo u otro. No necesariamente las inhalantes son sustancias industriales, pero se utilizan por su psicoactividad. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es un mercado ilegal de productos legales destinados a usos ilegales que no consideramos muchas veces al revés. Es decir, muchas veces cuando la sustancia es ilegal sí le damos importancia y cuando la sustancia sí es legal, pareciera ser que obviamos el asunto de que los mayores de edad permitimos que los menores de edad tengan acceso a estas sustancias, incluso los alentamos, les enseñamos a beber, los enseñamos a hacer. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay incluso, digamos, podría ser tipificado delitos contra la salud, todos aquellos adultos que facilitan el consumo de los menores de edad. Y es algo que no solemos ver, decimos, ¿es la marihuana la que empieza el asunto? No, no es la marihuana. Si hay niños de 11 o 12 años que empiezan a consumir alcohol y tabaco con la anuencia de la cultura y de la sociedad, muy poco podemos esperar de drogas ilegales conforme avance el consumo de estas sustancias. El segundo gran problema, digamos, real problema de salud pública en México tiene que ver con los estimulantes de tipo cocaínico y anfetamínico, que son toda una tendencia en esta región. Nosotros ahora estamos haciendo un estudio específico sobre cocaínas fumables en la Ciudad de México y lo que vemos que es una tendencia realmente fuerte, que además, en la cual además tienen injerencia grupos delictivos, por ejemplo, los que controlan metanfetamina, cuyos precursores son más baratos, es más fácil de sintetizar y es más fácil de obtener que la cocaína como droga de base para construir otras cocaínas fumables. Y también es necesario entender que hay un desbalance en cuanto a la necesidad de drogas que tenemos. Los tratados internacionales dicen que digamos, son creados para evitar el uso indebido. Sin embargo, también para garantizar lo que se conoce como medicinas esenciales. Y en este caso, en el caso de México, el control del dolor a través de opiáceos es realmente muy bajo. Hay muchísima gente que en la atención pública tiene muy poco acceso al control de dolor, sobre todo para enfermedades terminales, por una serie de razones. Pero lo que hay que un poco señalar es que México, siendo, según la UNODC, el tercer productor ilegal de opio en el mundo, tenemos el acceso número 97 en el mundo a control de dolor a través de opiáceos. Entonces aquí vemos que hay un desbalance en la política pública por razones diversas, pero que está ahí y que son una realidad muy dolorosa para mucha gente en el país. En relación a las políticas públicas, ya se ha dicho aquí, tenemos una tolerancia hacia las actividades ilícitas en relación a las drogas legales. Es decir, no castigamos, se ha hablado del tabaco suelto, por ejemplo, que es un gran problema, la venta de alcohol a menores. Sin embargo, esto no quiere decir que la prohibición del alcohol y el tabaco vaya a funcionar mejor para detener este fenómeno. Nosotros sí pensamos que es mejor una mala regulación a la regulación que ofrecen solamente los grupos delictivos y el lucro. Y por lo tanto el Estado tiene obligación de estar en estos mercados, algo que, digamos, bajo un esquema de prohibición está impedido de hacer. Los mercados de drogas ilegales son controlados por el crimen organizado porque el Estado no tiene ninguna injerencia en ellos, es decir, deja ese control a aquellos en los que el lucro y la falta de probidad y la capacidad de venderle a quien sea, pues no tienen límites. También hay un error y es que en las drogas ilegales todo uso se considera abuso, cuando aquí ya se ha hablado de cómo solamente menos del 10% de los usuarios de drogas presentan usos problemáticos. Aquí es importante resaltar eso porque muchas veces se habla de prevención
y de tratamiento, y se obvia que en prevención la política está dirigida a la abstinencia absolutamente, pero cuando esta falla, no necesariamente aquella persona que usa se convierte en un enfermo con necesidad u obligación de ir a tratamiento. 90% de los usuarios de drogas no tienen estos problemas y lo que tienen es un problema con la ley más que con otras circunstancias de su propio consumo. Entonces, el considerar todo uso como abuso coloca y estigmatiza al usuario, ya sea o como un delincuente o como un enfermo. Como digo, se enfatiza en prevención y tratamiento y se obvia la reducción de riesgos y daños, que es una política pública que está en diversas leyes y que a lo que se enfoca es, si ya se usa, cómo usar mejor para que te cuides tú y cuides a los demás. El intercambio de jeringas, el alcoholímetro, de los cuales se pueden mejorar todavía muchos controles, son medidas de reducción de riesgos y daños y el Estado mexicano ha explorado muy poco por este lado. Y lo único que ha dejado es o te abstienes o eres un enfermo, y eso no funciona en la realidad. Perdón, es que no veo bien desde aquí. Desproporción hay una evidente desproporción en la relación de recursos destinados a la salud y a la seguridad en términos de drogas. Es muy amplia y ya se ha mencionado aquí, es otro de los puntos de acuerdo en los que todos estamos. Se necesitan más recursos, mejor dirigidos y también equilibrar cuál es el verdadero interés del Estado en intervenir en la política de drogas. Y desde luego hay dificultades legales, prácticas para la investigación científica, ya se ha mencionado también, al grado que, por ejemplo, una de las mayores autoridades en México de cannabinoides, el doctor Prospero, tiene que hacer investigación con cannabinoides sintéticos porque no es posible hacerle llegar a una planta, porque es un delito. Si bien el uso problemático de drogas está reconocido como una enfermedad, hay una respuesta institucional del Estado muy insuficiente. Ahora vamos a ver algunas cifras de eso. Las necesidades de tratamiento han sido históricamente marginadas de las políticas públicas y es la sociedad civil la que ha sido el principal proveedor de estos servicios de tratamiento. Se considera todo uso como abuso. Esta lámina se repite. Solo voy a hablar aquí ahorita de tratamiento de tribunales de drogas, que es algo que también se ha mencionado. En términos del tratamiento, el tratamiento representa una respuesta de la sociedad ante la ausencia y la inacción del Estado. Por ejemplo, 9 de cada 10 centros de tratamiento son de ayuda mutua. ¿Qué quiere decir que es ayuda mutua? Que son los propios usuarios haciéndose cargo de los propios usuarios. No es el Estado, sino aquellos que han estado en problemas con el consumo, que intentan ayudar y que generalmente tienen buenas intenciones para ayudar a los demás, son los que constituyen el corpus de tratamiento en México. De 2.027 centros de tratamiento residencial registrados por el CENADIC, hay para 533,000 usuarios con dependencia según la propia ENA. Ahí vemos la desproporción que existe. Y debemos recordar que solo 1 de cada 4 centros de tratamiento cumple con la norma oficial mexicana. Ahora, esto no quiere decir que la incumplan desde distintos grados, puede ser desde que falta un extintor hasta que hay tratos crueles, inhumanos, degradantes o incluso tortura, ¿no? Los tribunales de tratamiento para adicción se han propuesto como política pública, nosotros hemos en distintos foros estado completamente en contra de ellos. En teoría fueron creados para desincentivar el consumo, para disminuir el delito y para despresurizar cárceles. En ninguno de estos supuestos se ha comprobado mínimamente en el experimento que hay en Nuevo León, en donde en 4 años de operación ha habido 42 egresados, una cosa así, es decir, no creo que solucione un problema de salud pública. Y en cambio, dicen cambiar cárcel por tratamiento, dicen el usuario no debe ir a la cárcel, pero no debe ir a la cárcel, no está prohibido en la legislación. Y de hecho el tratamiento es un derecho, sea uno un delincuente o no. Aquí el problema con los tribunales de drogas es que el delito que comienzan a considerar que es para el primodelincuente, que es un delito no violento, es un delito consustancial al consumo, que es la posesión. Entonces, de hecho, lo que se está haciendo es crear un sistema de tratamiento obligatorio con un sistema de excepción jurídica que estigmatiza a toda una minoría de usuarios de drogas en México, que por cierto, me parece grave que se haya dicho que aunque como los usuarios de drogas somos una minoría, no tenemos derechos como los demás, es decir, ¿para qué entonces poner rampas
para sillas de ruedas y la gente es una minoría, el Estado no debe darse cuenta de ellos. No es cierto, las democracias modernas significan la convivencia entre distintas minorías y el ejercicio de los derechos de todos. La ENA, también es necesario decir que los instrumentos para construir una mejor política de drogas en el país y hacia la salud pasa por tener mejor información. Esto que está aquí escrito no es mío, es el estudio más reciente que se ha hecho sobre las encuestas nacionales de adicciones en el CIDE Aguascalientes por la doctora Vía Labate, en el que se habla de la confusión que existe entre uso, abuso y dependencia, entre las políticas de prevención y que hay claros rastros todavía de estigmatización del usuario al confundir todo uso con abuso. La clasificación de las sustancias sujetas en nuestro sistema legal proviene de un ordenamiento internacional en donde ha sido la moral, unas definiciones morales antes que científicas las que han establecido qué sustancias deben de estar bajo fiscalización. Si bien la OMS ahora acaba de hacer un llamamiento internacional a la descriminalización de todo tipo de drogas, no solamente de la marihuana, sino el uso de todo tipo de drogas, y el marco legal que tenemos actualmente es muy rígido y es poco flexible para entender las realidades actuales. El caso de la aparición de las nuevas sustancias psicoactivas es muy patente, no tenemos ningún marco legal y la desregulación es completa, nadie sabe qué hacer todavía. La ley criminaliza al usuario a pesar de que, que el uso no está penalizado. Como se dice aquí, no es penal, no era penal, pero se comete una infracción una infracción se convierte en un delito. Supongamos que una persona está bebiendo en la calle cerveza y es presentado ante el Ministerio Público porque está cometiendo una infracción. ¿Sí? Lo que sucede, la diferencia entre drogas y la cerveza, es que a la persona que llega ahí por cometer una infracción pública no se le acusa de posesión de cerveza y en cantidades tales para que sea distribuida como si fuera un delito de mercado. Es algo que se comentaba hace rato. Entonces aquí el problema es que el uso con sustancias, todo acto consustancial al uso es criminalizado y de esa manera se criminaliza el consumo diciendo que no está prohibido o que no es criminalizado. Eso, por supuesto, desvía recursos del sistema de justicia y del sistema de salud. Sí, es que no puedo leer, pero bueno, ahí está la última parte. Reducción de riesgos y daños. Bueno, hay programas afortunadamente de HIV y hepatitis de intercambio de jeringas en la frontera norte, deberían de extenderse a otras partes del país, ya se necesitan más recursos. Nosotros hacemos análisis de sustancias, que es un acto nuevo en nuestro país, hacemos que los usuarios nos den sus sustancias, las analizamos para ver qué adulterantes tienen, algo que nadie hace en este país, y lo que hemos encontrado es que con servicios como este, el 85% de los usuarios detiene o modera su consumo al conocer qué es lo que realmente está en la sustancia que supuestamente compraron. Cualquiera que quiera más información sobre este servicio se lo podré dar después. Y las propuestas alternativa a reducción de riesgos y daños, mejoren los sistemas de control de las drogas legales, análisis de sustancias, y nosotros proponemos asociaciones de cultivo en términos de marihuana para separar los mercados de la marihuana del resto de otras drogas que tienen otras implicaciones sociales y de salud mucho más importantes. Yo creo que hay que finalmente terminar con esto. Hay varios malos entendidos en el debate. El primero de ellos es que la regulación significa más disponibilidad, especialmente para menores. Esto no es cierto, la disponibilidad para menores ahora es absoluta, la prohibición no sirve. No todo uso es abuso. La marihuana no necesariamente es la puerta de entrada a otras drogas, el alcohol y el tabaco desde edades tempranas es mucho más probable que lo sea, y que el consumo de drogas conduce al delito. Esto, la verdad, no ha sido demostrado nunca. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.